Buenas noches. En esta oportunidad voy a continuar con el desarrollo del tema de competencias de la psicoterapia. Como lo han hecho mis compañeros anteriormente, yo en mi caso me ha correspondido hablar acerca de la proximidad al cliente. Un beneficio importante es esta proximidad, debido a que esto potencia la proximidad al cliente. La proximidad del terapeuta potencia la proximidad del cliente. Esto es relevante por muchas razones, ya que es un factor que realmente predice el éxito de la relación. Y de esta manera permite que tanto terapeuta como cliente participen o se impliquen de una manera activa dentro del proceso. La inmediatez verbal, que es otra de las competencias, tenemos que es una otra forma de transmitir esa proximidad verbal y es importante que el terapeuta se centre en el presente. Existe un sentido de dirección, intimidad y voluntad de experimentar con el cliente precisamente lo que está ocurriendo en ese momento. El también hablar con fluidez involucra que hay que tener ciertas preguntas que nos den como aquella dirección con relación a la fluidez verbal. Vamos a poner un ejemplo en este caso. Usted me dice que se enfada con las personas que no están ahí cuando usted las necesita. Me pregunto, ¿se enfada usted conmigo cuando no estoy disponible para usted? Entonces, esas son las frases que de pronto se pueden practicar y planificar para elaborar alguna frase, alguna pregunta dentro del proceso. También tenemos que Weiner definió la inmediatez a través del desarrollo de categorías. Esas categorías las formuló a fin de puntuar la cantidad de no inmediatez presente en la comunicación verbal. Dentro de estas categorías podemos señalar las categorías espaciotemporales, especificidad denotativa y categorías de acción, agente, objeto. Bien, en las categorías espaciotemporales las proposiciones tienden a ser no inmediatas cuando existe una distancia espacial implicada en las mismas. En el caso de la especificidad denotativa, una proposición no es inmediata si enfoca solo una parte de la cuestión. Y formas inmediatas de estas proposiciones serían: yo lo respeto a usted. Ese sería un ejemplo. Y categorías de acción o agente objeto no es inmediata si contiene una separación entre el emisor y el receptor de la comunicación o entre una persona y los problemas de esa persona. Dentro de las categorías de la acción agente objeto, frases que pueden transmitir proximidad debido a estas categorías podrían mencionar: he llegado a entenderle mejor durante el curso de esta terapia. Dentro de las competencias verbales, que son muy importantes, se ha identificado que son de gran importancia, ya que su dominio es de mucha utilidad para los estudiantes de psicoterapia. Es más, se recomienda que puedan practicarlas y ensayarlas antes de ponerlas en ejecución. Tenemos el tanteo, entre ellas, que es una pregunta que formula el terapeuta para obtener mayor información. La clarificación, que es una pregunta utilizada para obtener mayor claridad acerca de lo que el cliente está diciendo. La paráfrasis, que es reformular las frases del cliente de una manera que comunique a este que el terapeuta comprende lo que ha dicho.
el reflejo, que es una reformulación pero de la emoción o afecto presente en una frase del cliente. Ofrecer información. Ofrecer información no es una respuesta habitual en los terapeutas, debido a que el sentido de la terapia es más bien ayudar al cliente o a asumir una responsabilidad y encontrar soluciones a sus propios problemas. La confrontación, que la misma se utiliza para identificar mensajes confusos en el cliente, para explorar formas alternativas o interpretar situaciones problemáticas. Bien, si las confrontaciones se hacen prematuramente, hay un riesgo, ya que con demasiada fuerza o sin sensación de apoyo es probable que el cliente reaccione defensivamente. Por ejemplo, le puede desacreditar al terapeuta, persuadir al terapeuta de que su forma de ver las cosas es totalmente errónea o quitándole importancia a las cuestiones que se plantean en terapia. La interpretación, que es otra que se utiliza para ayudar a los clientes a buscar significado y a comprender sentimientos, pensamientos y comportamientos. La interpretación también tiene un riesgo, y es que conllevan el riesgo de colocar al terapeuta en un rol de experto. Y otro problema es que pueden promover de una manera intelectualizada el evitar el aquí y el ahora. La recapitulación es otra de las habilidades en la cual las proposiciones de recapitulación se utilizan para ofrecer un encuadre y estructurar las sesiones de terapia. Los terapeutas utilizan la recapitulación para identificar temas comunes, para revisar el progreso, para proporcionar un encuadre cuando las proposiciones del cliente parecen inconexas. Y con relación a la formulación de las preguntas, pueden ser utilizadas con 4 propósitos generales dentro de la sesión de terapia. Y el uso de las mismas es obtener más información acerca de los hechos, de por qué lo ha venido a consulta. Preguntas, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de preguntas. Las preguntas circulares, que es un tipo de pregunta en el que se explora cómo se relacionan los problemas del cliente con su vida. Las preguntas estratégicas, que intenta influir o corregir en el cliente en algún sentido. Las preguntas correctivas, denominadas preguntas estratégicas. Las reflexivas, que intentan facilitar una nueva perspectiva a los problemas del cliente y por ello son denominadas preguntas reflexivas. Y también tenemos habilidades de conversación que se deben tener y que no solo se refieren a lo que uno dice, sino cómo lo dice. Una revisión de investigaciones sobre impresiones provocadas por los estilos de conversación reveló algunas sugerencias. Es decir, que para hablar de forma que se reforzara una sensación o competencia y credibilidad. Tenemos también, por último, el riesgo que existe con las preguntas. Se corre el riesgo de centrarse demasiado en la patología, analizando y diseccionando el problema del cliente, en lugar de situarse en su vida y en su propia perspectiva. El riesgo número 2 es que las preguntas lineales constituyen un problema si se llevan a cabo una interacción tipo pregunta-respuesta entre el terapeuta y el cliente. Los terapeutas experimentados sí saben cómo se deben utilizar, pero para ello se requiere cierto nivel de experiencia. Con esto queda terminada mi presentación. Agradezco la atención y espero pues sea de su completo agrado. Muchas gracias.